Hola muchachos, muy buenas tardes, soy el suboficial Tercero Vega. En el día de hoy vamos a hablar un tema que es muy interesante para todos ustedes y es el sueldo. Antes que nada y primero que todo, para empezar este video quiero hablar por mí. No estoy en esta institución con la visión de hacerme millonario o por interés económico, no. En mi caso estoy cumpliendo mi sueño. Desde muy niño tuve la fortuna de contar con familiares militares. Mi abuelo, mi papá y mi tío fueron suboficiales navales y desde muy pequeño siempre vi a mi papá navegando, trabajando en los buques, en las bases y en los diferentes traslados que él tuvo. Y yo siempre quise ser como él. Me encantaba verlo con ese uniforme blanco donde el pecho le resaltaba el uniforme y yo dije, yo quiero ser como mi papá y aquí estoy cumpliendo mi sueño. Ahora, algo muy importante, tienes que preguntarte a ti mismo si tienes la vocación para ser militar. Dícese que la vocación es la inclinación o el interés que una persona siente en su interior para dedicarse a una determinada vida o a un determinado trabajo. En este caso nosotros estamos en la institución hasta los 25 años de servicio, que es cuando cumplimos nuestra pensión. Pero si usted es una persona que no le gusta seguir órdenes, que no le gusta madrugar, que no le gusta aceptar sus errores cuando los comete, no tiene vocación para ser militar. Si usted no tiene vocación para ser militar, esta no es tu carrera, ¿listo? Esta no es tu profesión. No te vas a hacer millonario, pero vas a tener acceso a ciertos beneficios que tiene el personal de las fuerzas militares, tales como el sueldo fijo, la pensión a los 25 años, el subsidio de vivienda, el acceso al sistema de salud de las fuerzas militares, entre otros muchos beneficios, que eso lo hablaremos en otro video. Dicho esto, en este video vamos a hablar únicamente del sueldo de los oficiales, en este caso del grado de teniente de corbeta en las respectivas fuerzas. ¿Por qué vamos a hablar de este grado? Porque es el primer grado con lo que muchos aspirantes van a iniciar su carrera militar. Y vamos a hablar del sueldo de los oficiales de línea y los oficiales administrativos. Para los que no se acuerdan, los oficiales de línea son aquellos muchachos bachilleres que cursan 4 años en la Escuela Naval de Cadetes, y los oficiales administrativos son aquellos muchachos que son profesionales y que cursan 6 meses en la Escuela Naval de Cadetes. Resulta que el día 27 de febrero del 2000 se firmó el decreto 318, donde en este decreto se fijan los sueldos básicos para oficiales y suboficiales de las fuerzas militares, para oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional y el nivel ejecutivo, y para empleados públicos de las fuerzas militares. Y también se establecen unas bonificaciones para los alférez, guardiamarinas, pilotines, grumetes, soldados, etc. y los alumnos que están en las diferentes escuelas de formación de la Armada Nacional. Entonces, según el decreto 318, este decreto dice que los oficiales de insignia, en este caso los almirantes, hablando de Armada Nacional, en otras fuerzas son generales, ellos tienen una asignación del sueldo básico que es de un 100%. Entonces, ¿cómo funciona el decreto? El decreto establece que para ciertos grados la asignación salarial del sueldo básico de estos grados es un porcentaje de ese 100%. ¿Se acuerdan cuando estábamos en el colegio y sacábamos los porcentajes? Bueno, aquí lo vamos a utilizar. Ahora, para hacer este video más interactivo, ustedes van a sacar la cuenta de cuánto se gana un oficial de línea. Primero vamos a hacer el ejercicio con los oficiales de línea, que vuelvo y les repito, son los oficiales que cursaron 4 años en las escuelas de formación, en este caso la Escuela Naval de Cadetes. Entonces, ¿cómo se calculan los porcentajes? Es muy sencillo. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que yo tengo aquí 1.000.000 de pesos y quiero calcular el 20% de ese 1.000.000 de pesos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tomamos el 1.000.000 de pesos, lo multiplicamos por 20 y lo dividimos entre 100. Ese resultado que nos dé es lo que equivale al 20% de ese 1.000.000 de pesos. ¿Listo? El decreto 318 establece que los oficiales de grado teniente de corbeta o teniente efectivo tienen una asignación del básico que es del 28.93%. ¿Listo? Entonces vamos a calcular a qué equivale este 28.93% del 100% del sueldo de un almirante o de un general. Este es el valor del sueldo de un almirante o de un general. Entonces vamos a tomar este valor, lo vamos a multiplicar por 28.93% y lo dividimos entre 100. Ese número que nos dé va a ser nuestro salario básico o el salario básico de un teniente de corbeta. Lo que sucede es que a los oficiales y suboficiales les pagan algo que se llaman primas,
que están establecidas dentro de los decretos y la dirección de nóminas de la Armada Nacional y las diferentes fuerzas militares. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer dos casillas, una que diga sueldo básico y enfrente vamos a poner el valor de ese 28.93%. Debajo de sueldo básico vamos a escribir lo siguiente: prima de actividad militar. Luego vamos a escribir prima de orden público y por último vamos a escribir primas de gastos de representación. Entonces vamos a hacer el ejercicio. La prima de actividad militar corresponde al 49.5%. Esta es una prima que se le paga a todos los militares, oficiales y suboficiales. Vamos a calcular en cuánto equivale este 49.5%. Entonces vamos a tomar nuestro sueldo básico, que es de este valor, lo vamos a multiplicar por 49.5% y lo dividimos entre 100. Ese resultado que nos dé lo vamos a ubicar debajo de el valor del sueldo básico. Vamos a hacer el ejercicio con la prima de orden público, equivale al 25%. Esta prima se le paga a unidades que están ubicadas en orden público. Entonces vamos a tomar nuestro sueldo básico, que es de este valor, lo vamos a multiplicar por 25% y lo dividimos entre 100. El resultado que nos dé lo vamos a ubicar frente o debajo del valor donde vamos a poner todos los números. Y por último vamos a aplicar algo que se llama primas de gastos de representación. Esta prima se le paga a todos los oficiales de línea o a todos los oficiales que son comandantes de unidades. Es decir, los que son comandantes de unidades a flote, los que son comandantes de unidades tácticas, los que son comandantes de ciertos elementos de combate, etc. Y esta prima equivale al 30% de nuestro salario básico. ¿Listo? Entonces vamos a poner nuevamente nuestro sueldo básico, que es de este valor, lo vamos a multiplicar por 30 y lo dividimos entre 100. Y este va a ser el último ítem que vamos a sumar. ¿Listo? Entonces ese resultado que les da de la suma va a ser el salario promedio de un oficial, teniente de corbeta o subteniente recién graduado. Ahora vamos a hacer el ejercicio con los oficiales administrativos. Entonces vamos a cambiar la última prima, que es de gastos de representación, que es un valor del 30%, la vamos a cambiar por una prima que se llama prima del cuerpo administrativo. Esta prima equivale al 40% del salario básico. Entonces vamos a multiplicar nuestro salario básico por 40 y lo dividimos entre 100. Y el valor que nos dé lo vamos a sumar. ¿Listo? Entonces este nuevo valor que nos va a dar es el salario promedio de un oficial administrativo. Bueno muchachos, no siendo más, esto ha sido todo. Conclusiones: este video es netamente educativo para que ustedes tengan conocimiento de cuánto se gana un oficial en la Armada Nacional, en este caso con las fuerzas militares. El sueldo básico son las asignaciones salariales que estableció el gobierno nacional para los militares. Vuelvo y les repito, nosotros no estamos aquí por dinero. Entonces muchachos, espero que el video haya sido de su agrado. Por favor compartan con sus amigos y si tienen dudas, preguntas o inquietudes me lo pueden dejar por Instagram. Listo, entonces nos vemos.